El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia. Hoy lunes 27 de febrero del 2023. Todavía febrero, Pepe Toral. ¿Qué tal, Ángel Melgoza? Qué gusto saludarte. Sí, ya cerrando el mes segundo del año, febrero, muy bonito mes. Y bueno, ya nos quedan nomás unas cuantas horas de febrero y arrancamos marzo con mucha información, mucha polémica a nivel nacional y estatal. Mucha polémica. Bueno, empezamos con la marcha que se dio el día de ayer, domingo 26 de febrero, en Jalisco, en Guadalajara. Más de 25,000 personas se reunieron en la Plaza de Liberación para exigir que se eche para atrás el llamado Plan B, la reforma electoral promovida por López Obrador y por Morena. Un poco quería hacer, Pepe, el recuento de qué conocemos de esta propuesta de reforma electoral y Sí. qué es lo que más ha preocupado, ¿no? Entre los círculos de la gente que está haciendo el análisis más fino y en medios de comunicación. Tenía aquí 3 puntos que yo destaco y vamos a ver cómo los vamos comentando. Uno es la reducción del personal del instituto, la segunda es la disminución de su autonomía y la tercera son los mayores límites que existirían para descalificar a candidatos. Es decir, sería más difícil descalificar a candidatos que quebranten leyes electorales. Eso está delicado, ¿no? En cuanto a reducir la gente, bueno, desaparecen los distritos electorales y en cada distrito 300 del Son país 300. hay juntas distritales. Yo pienso que pues está bien cuestionar un poco la burocracia electoral que también se ha creado. Sí, es muchísima gente, muchísima burocracia que está permanente. Eso es aparte de el personal extraordinario que se contrata ya para procesos electorales como los que se vienen del próximo año. Se contrata pues obviamente además más gente. Lo que advierten pues que esta desaparición de los distritos y el despido de tanta gente que forma parte de las juntas distritales. Veía que de cada junta distrital está compuesta por cinco personas y se despedirían a 4 de cada una de cada junta. Eso implicaría un dineral en cuanto a finiquitos y demás liquidaciones, pues son finalmente Y por el otro lado te lo venden como un funcionarios. ahorro, ¿no? Un ahorro que ya no se gastaría en estos cargos. Claro, Sin tener pero también con... conocimiento de todo el tema técnico, ¿no? Es un tema también como que siempre cuando se hace el análisis suena demasiado técnico como la especificidad de los impactos que tendría esta reforma. Sí, o sea, la gente finalmente pues organiza las elecciones, ¿no? Ver en dónde va a estar, acordar el lugar en donde están las casillas, dirimir los conflictos, digamos, es como el primer filtro cuando hay inconsistencias en las actas y demás en una elección. Bueno, a Dicen, ver. esto puede afectar la operatividad del instituto, además del servicio profesional electoral, se eliminaría hasta en un 80%. Es gente que ya ha dedicado su vida al tema electoral, mucha gente experta. Yo creo que pues está bien cuestionar, o sea, hacer reformas electorales y ir mejorando o cambiando, reduciendo excesos y demás. Probablemente sí es muchísima la gente, sea pues uno de los sistemas electorales más caros, porque también pues en México los partidos son financiados en su mayoría con recurso público. Ujú. Eso hace pues más caras las elecciones. Pero pues está perfecto que se esté discutiendo, que haya movilizaciones, manifestaciones que pues pongan en duda esta reforma que finalmente pues en las cámaras, en el poder legislativo pues no hay el suficiente contrapeso al partido oficial, a Morena. Moreno. Entonces, pues bueno, en las calles Se por lo ten- menos se está viendo ese cuestionamiento. Sí, algo que leía por ahí, Pepe, es un extenso trabajo de revisión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el que dan una opinión técnica de la reforma. El documento se titula Radiografía del Plan B, la reforma electoral de 2023 a examen. Son casi 400 páginas de este análisis en el que las coordinadores son
Javier Martín Reyes y María Marván Laborde. Solo para acotar ahí el tema de quiénes son ellos, Javier es investigador del mismo instituto, fue profesor en el CIDE y es doctor en Derecho, y María es investigadora también del instituto, fue consejera electoral del IFE y es doctora en Sociología. Ellos, entre otras muchísimas cosas que te digo que es muy amplio, decían en el último capítulo, que es sobre las inconstitucionalidades que ellos destacan. Dicen, tiene inconstitucionalidades la reforma. Que se ve que va a irse a la Suprema Corte, ¿no? Que era la gran presión también en Ciudad de México ahora con la marcha de este domingo, ¿no? Y serán ellos, o sea, el Pleno de la Suprema quienes definan si eso no es inconstitucional, que es, digamos, lo único que ya podría frenar algo que ya aprobaron tanto la Cámara de Diputados como el Senado. Como ¿no? el Senado. Así es. Entre otras cosas, decían estas personas, Javier y María, decían, busca desaparecer esta reforma, prácticamente toda la estructura distrital del instituto, lo que decías, Pepe, eliminar una parte del servicio profesional electoral, minar la división entre órganos ejecutivos y de dirección, alterar los procedimientos que garantizan la capacitación e integración de las mesas directivas de casilla, abrir la puerta a la difusión de propaganda gubernamental prohibidas, reducir las sanciones en la materia, erosionar la capacidad de las autoridades para prevenir y castigar ilícitos, así como una larga lista de etcétera, dicen ellos. Entonces dicen, estamos frente a una de las reformas electorales más importantes en la historia constitucional de México. Sin embargo, a diferencia de la mecánica de los cambios que hicieron posible la transición a esta democracia, la reforma es profundamente regresiva. No exageramos cuando decimos que de aplicarse estaríamos frente a un retroceso de proporciones históricas y que pondría en riesgo la celebración de elecciones libres y auténticas. Algo que además se me hace pues importante es que pues aplicaría ya para la elección que está en puerta, ¿no? Que es demasiado pronto, ¿no? O sea, Yo creo que hubiera pues reducido mucho toda la presión, ¿no? La polarización en torno a la discusión de esta elección si no fuera a afectar, ¿no? Si se dice, ok, todo esto sí, pero con transitorios para que aplique a partir del 2025, ¿no? Después de la elección, para evitar pues que la elección se vea modificada por todo este tema. O sea, finalmente esa gente que quedaría despedida, casi el 80%, dices, de las juntas distritales, pues es la que se iba a hacer cargo de la elección como hasta ahorita se han hecho, ¿no? Entonces eso creo que sí es bastante delicado. Y pues bueno, a ver finalmente qué define la Suprema Corte. Pues creo que claro que les genera una presión fuerte el que salga la gente a manifestarse, más allá de que ciertamente creo, pues en las manifestaciones y la gente, pues en general no conocemos a detalle esta reforma. Pareciera que son manifestaciones más bien, pues anti-AMLO, ¿no? Anti Andrés Manuel López Obrador, anti-Morena. Sí, que es lo que yo también he estado comentando con varias personas cercanas y es como un sentimiento de, ya, bueno, esta misma polarización de la que se ha venido hablando desde la elección del 2018, pero en el sentido ahora en el lado contra AMLO. O sea, hay muchas personas que no nos sentimos, digamos, llamadas por un grupo tan, pues se siente como muy panista, como muy, no sé, de una oposición así, incluso de argumentos simples, ¿no? Entonces como que hay personas que de plano podemos no estar de acuerdo con la reforma, con muchas cosas que incluye esta gran reforma, porque así como lo han también analizado y planteado, pues es una reforma enorme, pero tampoco se siente mucha gente, me imagino, como yo y como estas personas con las que te digo que estuve platicando, tampoco nos sentimos que vamos a ser parte de este otro grupo, como de este otro polo, ¿no? Del anti-obradorismo. Sí, digamos que mucho se ha caricaturizado la manifestación por las expresiones de algunas personas que Y se acuden. presta, ¿no? O sea, se presta esa caricaturización por ese mismo, pues no sé si como el protagonismo de algunos personajes políticos, ¿no? Sí, que luego ahí se revuelven cosas como que no tiene mucho que ver, puntos de vista religiosos o así, o sea que, pues, Que siempre son momentos de catarsis, pues, y eso yo creo que exacto. es inevitable, ¿no? Sí, y que si fifís y que qué orgullo ser fifí, o sea, todo este tipo de narrativa, ¿no? O pro AMLO o anti AMLO,
que pues sí se ve pues muy distante a los hechos en cómo se aterrizaría esa reforma. Claro. Yo creo que sí hay pues muchas cosas que seguirle cuestionando a la forma en la que se organizan las elecciones, la democracia mexicana, y qué bueno que se hagan reformas, siempre pues discutiéndolas, eso está bastante bien. Pero sí veo como que en estas movilizaciones, pues poco se está discutiendo de los detalles que realmente trata la reforma. Oye, un poco estamos dejando de lado el tema, pero y a ver si le entramos en algún otro momento, también es como que se le junta al instituto esta hondanada de reformas con el cambio que viene también para los consejeros, ¿no? Así O sea, es. en abril tienen que cambiar 4 consejeros del instituto. Mucha gente también levanta la mano, mucha gente a río revuelto, Ujú. ¿no? Parece que quieren buscar su ganancia. Sí, de hecho, pues hay por ahí personajes locales, ¿no? Una consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de acá de Jalisco que está intentando irse ahora al INE, viene del INE y busca regresar. Pues hay mucho jalisciense que se está apuntando para esa renovación de los consejeros. Y pues están las aguas movidísimas. Ya estamos en campaña, aunque oficialmente todavía no. Estamos en campaña, tanto a nivel nacional como a nivel local, ¿no? Están ahí aspirantes, pues abiertamente ya candidateándose y demás. Ya el ambiente está sumamente, este, pues crispado Ujú, en ese sí. sentido, peleándose los aspirantes y todo. Y creo que sí no es un buen momento para esta discusión, la verdad. Eh, ya hay muchísimos intereses políticos y entonces la discusión en el Congreso de la Unión, en el Senado, pues va a responder más a esos intereses electorales inmediatos que a una visión de largo plazo de la reforma. Eso creo que, Claro. pues sí, es lo más cuestionable, siento yo, de esta reforma, el momento en el que se está haciendo y para el momento en el que se va a aplicar. O sea, 4 consejeros que llegan nuevos a aplicar una reforma nueva, a organizar Con una una elección elección, la más grande, totalmente distinta. que cada elección viene siendo la más grande de la historia, pero bueno, sigue siendo, también va a ser la elección más grande de la historia de México y presidencial, ¿no? Además, Sí, o sea, por el número de tal cargos, cual es la más grande por el número de población, pero también por la cantidad de de cargos cargos. que se van a renovar. Y también a ver a la institución electoral local, pues qué tanto le afecta. También ahí se ha discutido mucho la posibilidad de bajar el dinero que cuesta hacer una elección, centralizando. No sé si sea lo mejor. Seguramente en lo económico, en los gastos es lo mejor. No sé si políticamente sea lo mejor. El hecho de pues usted recordará, ¿no? O sea, es como, hay muchas veces que la casilla para votar para presidente y diputados federales y senado es una y luego te vas a la otra que está al ladito y es ya cambio de instituto, ¿no? Del Ujú. INE al Al IEPC. IEPC y ya votamos en la otra municipios, diputados locales y gobernador. Entonces, si eso, en lugar de tener dos instituciones distintas con un montón de burocracia que gestionan y la papelería y todo eso, bueno, se ha buscado también volverlo a centralizar y que sea un solo instituto el que organiza las elecciones, tanto locales como nacionales. Digo, yo pienso que eso, en cuanto a economía, por supuesto que conviene, ¿no? Ya en lo político no lo sé, pero al Instituto Electoral local, pues difícilmente se le desaparecería porque tiene que aplicar mecanismos locales, Ujú. ¿no? Todo esto, los mecanismos de democracia directa, que si el plebiscito, que la revocación de mandato, referéndum, consultas populares y demás, están en la legislación local y entonces debe existir un instituto local que lo aplique. Entonces, pero sin duda lo que se modifique en el INE le afecta también al Al Instituto Instituto Electoral. Electoral local. Entonces, pues bueno, también hay mucho que revisar cómo se va a aplicar y cómo va a afectar en lo local, ¿no? Y en el Instituto Electoral local, estas reformas Pues al INE. en Jalisco, Pepe, entre las y los asistentes ciudadanos, digamos, también hubo personajes políticos
miembros de partidos de oposición, como los exalcaldes Arturo Zamora y Eugenio Ruiz Orozco, Mm. Arturo de Zapopan, Eugenio de Guadalajara, la diputada federal María Elena Limón, el diputado federal Sergio Barrera de Movimiento Ciudadano, el coordinador de Confío en México, que es esta reciente organización, ¿no? Creada y liderada por el ya muy conocido Salvador Cosío. También estuvo por ahí el exgobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, y Mm. el alcalde de Chapala, Alejandro Aguirre. Y también destacábamos una fotografía que le hacían ahí un montaje, bueno, no es un montaje, los comparaban, ¿no? Una fotografía de Francisco Ramírez Acuña, exgobernador de Jalisco, con una imagen cuando está en el gabinete de Felipe Calderón, y Felipe Calderón está dándole la mano y saludando a García Luna, que recientemente pues, fue declarado culpable de Así todos es. los cargos, ¿no? Pues de De narcotráfico, narcotráfico en básicamente, Estados ¿no? Unidos. Sí, bueno, Ramírez Acuña, hay que recordar, en 2004 aquí en Jalisco es el primero que candidatea a Felipe Calderón, estando en el gobierno panista de Vicente Fox. Ramírez Acuña pues le levanta la mano y finalmente eso beneficia mucho a Calderón en la disputa interna del PAN para ser candidato, y finalmente es candidato en 2006 y ya sabemos esta muy polémica elección cerradísima entre Calderón y Andrés Manuel, 300,000 votos, algo así, que es nada para una elección nacional. Y bueno, ya Que sabemos, sea. de ahí viene la narrativa, ¿no? Ujú. Del peje de que Él le dice que el robaron la fraude. elección. Y fue tan cerrada y con tantas irregularidades que francamente, o sea, no sé si fraude, pero claro que fue un resultado súper dudoso. Sí. Pero ese haber candidateado a Calderón hace que Ramírez Acuña sea llamado a ser el secretario de Gobernación. Entonces, bueno, si sabía o no sabía de estos arreglos con Genaro García Luna, quién sabe, pero bueno, No sé si le bastante. preguntó a la prensa ahí en, en la marcha. Se hubiera enojado bastante. Es así como cierto habitante de Casa Jalisco, Mecha Corta. Yo creo que bastante se hubiera molestado, pero hubiera estado interesante. Hay que cuestionar a Ana Ramírez Acuña de ¿De qué pues haber sabía, no? Por coincidido lo menos, en el o el que mismo declara. gabinete. Ujú. Así es. Sí. Y bueno, pues creo que la muestra de quienes acudieron a la manifestación, pues también nos ayuda un poco a leer el tono en cuanto a pues una oposición a Sí. Morena, Sí, ¿no? sí, sí. Que es Mm, claro, ¿no? O sea, tampoco esperábamos ver otra cosa. sí, o sea, Y, es defensa de la democracia y tal, pero en el fondo, pues ya tiene ese ingrediente político electoral, que es lo que me parece bien cuestionable, que se esté discutiendo ya con la puerta abierta, aunque legalmente no, ya está abierta la puerta para las campañas, y en ese ambiente político se estén discutiendo las reformas de cómo va a ser la elección. Pues, eso es lo que me parece como más delicado, y que sea de aplicación tan inmediata. yo no sé, yo no sé si le vendría mejor que no, que estos personajes se abstuvieran de acudir a este tipo de manifestaciones. No sé si, porque al final muchísima gente que se sumó seguramente a la manifestación, a la marcha, que no tiene nada que ver y que quizás no están de acuerdo tampoco con los gobiernos de estas personas, ¿no? Con lo que representan. Claro. Y al final los medios nos acabamos yendo siempre por pues, el personaje más visible, como tratar de entenderlo de una forma, son 25,000 personas, ¿no? Lo quieres entender de alguna manera y dar la noticia, y pues te vas a ir con los personajes visibles que se conocen y que le dan o claramente le dan un tono al tipo de manifestación ya por su presencia. Así es, pues se le da una lectura de intereses político-electorales, mucho personaje panista, expriista o priista, de Movimiento Ciudadano. También veía por ahí de Hagamos que estaban subiendo fotos, ¿no? De que acudieron a la manifestación. En la pasada también Hagamos se había sumado. Entonces, digamos que es como, pues simplemente unidos por la oposición, ¿no? Pero, bueno, no sé. Probablemente mucha de la gente que va de a pie, pues no tiene un interés político electoral, pero sí se le da muchas veces esa lectura. Ujú. No sé, a nivel nacional igual, ¿no? De que va Lito, el líder del PRI y así, pues eso hace como que, pues mucha gente, pues lo vea más como que intentan sacar raja política que realmente defender al INE. Que eso no le quita, pues que es bastante seria y que puede ser Y muy con el estudio preocupante. técnico podría ser, digo, inconstitucional, ¿no? Sí, Habría que ver, vamos a
escuchar las resoluciones de los ministros y sus análisis, pero bueno, también hay otros análisis ya ahí públicos que ustedes pueden consultar con por ejemplo, trabajo del Instituto de Investigaciones de la UNAM, diciendo todas estas cosas y todas estas muestras técnicas de por dónde va el tema de la inconstitucionalidad. También en la marcha aquí en Jalisco, en Guadalajara, había canciones como Hay Jalisco no te rajes, México lindo y querido, tocaron el himno nacional, ¿no? La gente canta el himno nacional, gritos como el INE no se toca, fuera López y prensa vendida, cuéntanos bien. Bueno, son como un poco para dar más o menos una imagen de lo que fue esta marcha. También a mí personalmente el tema así tan nacionalista no solo no me gusta, sino que me asusta un poco, ¿no? Claro. Pero se maneja mucho bajo este esquema de que también nosotros somos México, como, no sé, como una contraposición a lo que logra movilizar el presidente, ¿no? Sí, bueno, es que también hay discursos por ahí, pues clasistas, por decirle muy Decirlo menos. ligeramente, ajá. Entonces, bueno, pues no todas las expresiones creo que son reivindicativas del INE y demás. Muchas veces tienen que ver pues con otro tipo de reclamos políticos. Pero bueno. Otro tipo de sensibilidades, pero es lo que creo decíamos, que sí es ¿no? muy importante que se discuta, que también conozcamos más qué se aprobó realmente, porque también luego hay un montón de desinformación o malinterpretación o simplemente interpretaciones exageradas. Entonces, conocer realmente en qué consiste y esto que está muy claro que es eliminar los distritos electorales, cómo va a aplicar y realmente cuáles son los riesgos reales, tangibles de que le quites tantísimo personal al instituto que organiza las elecciones. No es cualquier cosa hacer una elección de ese tamaño y pues sin gente, a ver realmente cómo aplica. Siempre hay contrataciones eventuales, temporales, pero están despidiendo a la estructura que justamente es la que prepara al personal eventual que luego va con la gente de a pie, que es finalmente quien opera la elección en las casillas, que es gente no contratada por el INE, ¿no? Ciudadanos que salen capacitados por el INE, ¿no? Capacitados por el INE y por esta estructura que es justo de la que se va a eliminar. A prescindir, sí. Pues no sé tú, Pepe, pero a mí me gustaría que la Suprema Corte echara para atrás el plan B, la reforma, y que se pensara y se analizara y se tomaran cosas para una reforma en el futuro, con más tiempo, como dices, no con una elección tan a corto plazo, y que sí sigamos cuestionando y viendo cómo puede ser más eficiente, que se gasten quizás menos recursos, pero que se cuide sobre todas las cosas, pues el voto, ¿no? Que es finalmente lo que creo que a toda la gente que se ha manifestado le interesa. Claro. Y bueno, supongo que van a ser ciertos artículos los que, si es que así lo define la Suprema Corte, los que se consideran inconstitucionales. Y pues queda muy poco tiempo, porque eso viene de regreso, pueden quedar ahí vacíos legales, entonces se tiene que volver a armonizar y todo este rollo. Las legislaciones locales habrá que ver qué tanto se tienen que modificar también en función de esta reforma para armonizar las leyes estatales que tienen que ver con lo electoral, con la nacional. Entonces queda muy poco tiempo para ya teniendo aquí candidatos por todos lados, espectaculares, ¿no? Bardas pintadas de todos los que quieren, aspiran a todo y andan en campaña. Creo que sí es bastante peligroso que se haga, pero bueno, ya está así. Y ojalá que en la Suprema Corte se den las discusiones, pues como lo que dice la ley, la revisión de lo que dice la Constitución, finalmente, y no en cuanto a intereses políticos o ahí las cuotas y los cuates, ¿no? ¿Quién me puso? Si me puso Morena, entonces es constitucional, ¿no? Eso es bastante riesgoso. Habrá que ver ahí la ministra Entonces te iba a decir polémica, ¿no? que mira, ya el tema de Yasmín Esquivel no vamos a entrar en este podcast, pero ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues a esperar a ver qué artículos se consideran inconstitucionales por la revisión de quienes realmente saben, pues sí hay algunos que son francamente inconstitucionales, entonces quizás solo algunos artículos se echen para abajo y habrá que ver cómo lo reconfiguras ya sin esos artículos para que quede bien y
y pues salga bien la elección del 24, a ver Sí. cómo queda. Bueno, lo que decíamos de Yasmín Esquivel, actual ministra de la Suprema Corte, es que también en la semana se dio a conocer que su tesis de doctorado pues también tiene el 54% de plagio, ¿no? Sí, yo creo que eso nos sirve a quienes somos profes de ejemplo de cómo no se hace. O sea, porque puedes agarrar cosas de un libro, de un estudio, pero hay que citarlo. Y lo que ella hace es no ponerle comillas, o sea, como si ella escribiera párrafos y párrafos completos de otros autores, pues es que No, es pero eso desde la francamente es un secundaria lo sabes, o sea, plagio eso es claro que obvio, ¿no? Digo, sí. dio muchísimo de qué hablar el de la licenciatura, también porque había intereses políticos de por medio, ¿no? Era justo cuando ella se estaba proponiendo para presidir la Suprema Corte, Aunque dicen que cuando nunca se lo tuvo sacan. realmente posibilidades de Yo ser creo que sí nombrada. tenía posibilidades, ¿eh? Pero bueno, yo creo que sí eso la descarriló totalmente. Y ya ahorita fue el pilón de que en el doctorado Pero es también que es lo hizo. impresionante, o sea, ¿cómo podemos tener un ministro que plagió su trabajo académico, no? Claro, sí, no, pues lamentable ahí esa situación. Hablando de incendios, vamos a hablar del incendio de la primavera que se comenzó. Tenemos las notas de prensa el miércoles 22 de febrero. Un incendio en el paraje Los Volcanes del Bosque de la Primavera que afectó una de las zonas más ricas en la biodiversidad del área natural, Pepe, el Cerro de las Planillas. Índices de calidad del aire estaban por arriba de los 100 puntos IMECA, hubo contingencia ambiental, se cancelaron clases, ¿no? Salió la Universidad de Guadalajara a cancelar todas las actividades en sus planteles. 300 brigadistas trabajaron para controlar y acabar con este incendio, que por ahí ya hacia el viernes me parece que fue cuando se empezó a tener controlado, ¿no? Sí, se le fue sofocando. Llama la atención, o sea, las fechas. Normalmente no se incendia tan pronto en el año el bosque. Comienzan a ser intensos los incendios forestales conforme se va acercando o se van acumulando los días sin lluvias. Por ahí entre abril y mayo es cuando se dan los incendios forestales fuertes. Y ahora en febrero, pues hay quien menciona pues que esto tiene mucho que ver con el cambio climático, sin, o sea, digamos, sin descartar el que pudiera haber sido un incendio provocado intencionalmente. Que es lo que dijo luego Alfaro en una conferencia de prensa, ¿no? A los días. Sí, Que había digamos, como muchos elementos para dar a considerar que el incendio fue provocado. así es. Pero digamos, más allá de eso, el incendio forestal avanza de forma tan rápida porque, bueno, ciertamente se han elevado las temperaturas, ha sido cada vez más extremos las estaciones, por ejemplo, las cabañuelas que le llaman estas lluvias de inicios de año, ahora fueron escasísimas. Entonces, pues eso genera que la situación de sequía en los bosques esté más aguda que en otros años. Y más allá de que pudo haber sido intencional, ya la expansión, el que el fuego avance de forma tan rápida, tiene que ver, sí, con el cambio climático, más allá Con las de condiciones del bosque incluso, ¿no? exacto. Y pues sí, es bastante riesgoso. Hay que mencionar del bosque, bueno, ya tendremos a personas expertas que vengan a explicárnoslo. Violeta Meléndez es la Sí, invitada del episodio de este que jueves. le hemos invitado un montón de veces al aire y ahora sí se nos va a hacer tenerla por acá. Ella es extraordinaria reportera y además bióloga, ¿no? Le sabe muy Sí, bien el tema. especialista en medio ambiente. Así es. Y bueno, la mayoría de los bosques que tenemos alrededor, en concreto la primavera, que es el más importante para nuestra ciudad, es de pino y encino. Y son árboles que han evolucionado junto con el fuego. Digamos, tienen la capacidad, sobre todo el encino, de regenerarse después del fuego, sus semillas lo aguantan, pero eso no quiere decir que un incendio sea positivo, ¿no? Digamos que no les es tanto daño, sí tiene capacidad el bosque de regenerarse después de un incendio, pero es un ecosistema a final de cuentas, ¿no? El bosque no son solo pinos y encinos. Entonces, pues sí trae afectaciones importantes pues para la flora y fauna diversa que tiene el bosque y, y digamos que pues sí es un impacto fuerte, sobre todo en espacios que
Ya se habían incendiado recientemente, como este de los volcanes. No tiene más de 5 años cuando ya se había incendiado y otra vez, ¿no? Eso sí que genera bastantes afectaciones. Digamos que en condiciones naturales el bosque se incendia y se vuelve a regenerar, pero cuando es de forma tan seguida, bueno, pues la degradación es bastante importante. Y hay organizaciones como Anillo Primavera, Ujú. una organización aquí local vinculada con el ITESO, que cada vez meten más presión y lamentablemente no han tenido la fuerza política para que se les escuche de justamente proteger los alrededores de la primavera, porque prácticamente no existe un espacio de Ujú. amortiguamiento. Entonces tenemos las casas, tenemos las industrias, una línea y inmediatamente después ya está el área natural protegida. Entonces tendría toda esa franja alrededor del bosque que pues protegerse también, justamente para que la actividad humana no esté Justo tan tan cerca inmediata. ya de un espacio de importancia natural como Que es el siempre se le bosque. sigue robando metros y metros, ¿no? Sí, impunemente, allá por carretera Nogales hay parques industriales que pues le han invadido pedazos al bosque y más allá, además de la deforestación, pues justo, ¿no? La actividad humana, hay un cigarrito o las casas habitación, animales domésticos que se meten al bosque y se hacen salvajes, ferales se les llama, Sí. perros, gatos, y traen un desequilibrio enorme Mm, para las otras especies claro. de fauna que pues no están preparadas para enfrentar a un perro ahí, ¿no? Haciendo dagas y demás, y luego hacen hasta jaurías y todo. Que han Entonces, atacado, ¿no? A gente también, a ah, ciclistas y tal. claro, y si atacan a gente, imagínate, pues a A la los fauna local. tlacuaches, mapaches que ahí viven, ¿no? Liebres, conejos y demás. Entonces, Oye, Pepe, dijo el gobernador también en esta conferencia que iban a ser como implacables contra los incendios provocados, hasta 8 años de cárcel por provocar un incendio. Van a dar a conocer hoy más información sobre el caso específico de esta semana. También van a dar a conocer una estrategia para enfrentar los incendios forestales. Pero, ¿qué piensas de esta, del combate, digamos, con este tipo de sanciones? No sé si realmente puedan ser efectivas. bueno, yo pongo mucho en duda todo este sistema en cuanto a ver la cárcel como una solución a nuestros problemas. Creo que de fondo nos está atacando el problema de fondo. O sea, puedes agarrar y darle 8 años de cárcel al que prendió, pero ¿quién lo mandó a prender, no? ¿Cuáles son las condiciones por las cuales se está incendiando el Digamos, bosque? sanciones ejemplares, incluso estos parques industriales, a la gente que está, desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Exacto, o sea, creo que ese es el fondo del tema y eso es lo que se tendría que atacar de forma implacable, no tanto al que materialmente va y prende fuego, sino Sí, es como un lo que hay falso debate, detrás. ¿no? Un falso, pues como una falsa persecución de la causa cuando la Exacto. causa es más grande. Exacto, y eso lo puedes atender independientemente de si hay o no un incendio o de si tienes o no detenida a una persona que le prendió O fuego. si cumples tus planes parciales o no. Exactamente, o sea, el permitir construcciones en donde no debería de haber, el no combatir fraccionamientos, no sé, hay uno que es súper bizarro que se llama Los Robles, hay varios, pero este está ya yendo hacia Tala y es una locura porque los permisos de ese fraccionamiento los del municipio del Arenal, que el Arenal no está dentro del bosque, o sea, es una locura por el tema de los problemas limítrofes Mm. entre Tala y Zapopan, que no son tan claros, de hecho está atorado eso, digamos, los límites entre los municipios, cuando se establecieron no había la tecnología de GPS y demás que hay ahora, y no están definidos con esa Exactitud. exactitud de exactamente aquí está el municipio y aquí hay tal. Desde hace un par de años en el Congreso están definiendo eso y muy pocos se han validado porque hay todavía conflictos entre los municipios, no, a mí me toca, a mí me toca, a mí me toca. Bueno, justo en ese conflicto entre qué parte del bosque es Tala y qué parte del bosque es Zapopan, el Arenal, que es el que está del otro lado, pero fuera del bosque, autoriza un ¿Cómo? fraccionamiento Pero no dentro tiene del área ni. natural, ni siquiera tiene territorio, pero los permisos, el predial,
todo lo de ese fraccionamiento los del Arenal, ¿no? Entonces es una locura. Y como Tala no está seguro de si es su territorio, quizás hay mochada, y Zapopan tampoco, O quizás hay mochada. exacto, en los Se hechos ve, ahí ahí está el está. fraccionamiento y hay estudios como del avance del bosque y esa es una parte así que está totalmente ya dentro del área natural protegida que se deforestó para hacer ¿Cómo se llama? ¿Los casas de robles? campaña, los robles, casas de campaña, casas de campo, ¿no? De Ojalá fueran de descanso, campaña. de gente de dinerito que puede pagar para tener ahí su casa maravillosa en medio del bosque. Y pues de forma impune, pues, ¿no? O sea, ese tipo de locuras hay en el bosque y Sería ese es bueno el que castigaran trasfondo. eso. Sí, claro. O sea, eso es lo que no se está atacando implacablemente. Todas esas pues condiciones que generan o facilitan que agricultura sobre el bosque, de agave, de berries, de otros, ¿no? Tanto agricultura como ganadería que se da. ¿Hacen Este, monitoreos y los han encontrado? Estos. Sí, ha habido casos, ¿no? En donde detienen gente ahí sembrando agave en una zona en donde evidentemente no se podría. Todo esto de los parques industriales, de los fraccionamientos que están presionando mucho al Berries. bosque. Hay que decir que también las obras públicas desde hace muchos años tampoco ayudan mucho. Mm. Libramientos, el macrolibramiento. Bueno, el macrolibramiento sí, también cercó al bosque de la primavera, sin los suficientes pasos de Pasos de fauna. fauna y todo este rollo. Entonces, eso es lo que hay que combatir de forma implacable. Ya es de conocimiento popular esto de que si se incendia un predio, en teoría en 20 años no se le puede hacer el cambio de uso de suelo, pero hemos documentado casos en donde sí ocurre. Ujú. Entonces también eso no se está aplicando correctamente. A ver qué nos puede compartir Violeta sobre ese caso, pero qué es lo que está ocurriendo, que si en la legislación está que un terreno lo incendias justo para evitar que ese incendio beneficie a quien lo que pretende es destruir el bosque, no lo puede hacer. ¿Qué está pasando? Que en los hechos no Sí, está estás. funcionando al 100%, no nomás en la primavera, en otros bosques también de acá de los alrededores. Sí. Como dices, Pepe, vamos a seguir platicando de este tema con Violeta Meléndez. En conferencia de prensa también Enrique Alfaro mencionó un tema en el que tú has trabajado, Pepe, el tema del río Santiago. Dijo que él reitera su compromiso para sanear el río Santiago y que al final de su gobierno estará lista la infraestructura que consiste en colectores y plantas de tratamiento con una inversión de 1,400 No, millones de pesos. 4,000. Perdón, 4,000, 4,400 millones de pesos estatales, de presupuesto estatal, y dice es una inversión que nadie ve ni aplaude. Como que eso le duele, ¿no? Que tanto dinero en una obra que nadie le va Y a no me voy a aplaudir. llevar mi premio. No voy a hacer el evento con banderitas y gorritas y que me griten ahí porras. A ver, son muy importantes, sí, pero no es la solución al problema y eso el gobernador lo sabe perfectamente y se ha discutido muchísimo. Lo que están haciendo el gobierno del estado es atender un tema de aguas residuales domésticas. Ujú. O sea, hace lo que le jalamos al baño, lo que en nuestro lavadero se va, ¿no? A lavar los platos y demás. Claro que eso contamina y claro que es un factor importante de la situación de la contaminación del río Santiago. Y claro que de entrada debería haber un tratamiento previo al, digamos, a que llegue hasta el río, ¿no? Así Esas es, ¿no? O aguas sea, todavía muchísimas partes de la ciudad van así como van, directo sin directo tratamiento. al río Santiago o a afluentes, ¿no? Por ejemplo, toda la zona norte va al río Blanco que nace allá en Ixtipac, en Zapopan, atraviesa toda la parte norte de la ciudad en Zapopan, el bosque El Nistiquil, toda esta zona, y luego llega al río Santiago. Bueno, pues todos esos nuevos fraccionamientos que se han dado allí alrededor del Nistiquil, Valle Imperial y demás fraccionamientos, algunos de mucho lujo, otros no tantos, Ujú, pues la mayoría se van así directos al río Blanco, que pues ujú. está también bastante afectado. Y ese finalmente va a dar al río Santiago. Casi todos los cauces de la ciudad terminan en el río Santiago, es la cuenca. Muy poco allá hacia el sur poniente, ya es más bien hacia el río Ameca. Va hacia otra parte, ¿no? Pero la gran mayoría de la ciudad
finalmente el cauce termina en el río Santiago. Entonces, bueno, ¿Y estos tiene un montón colectores de de... los que habla el gobernador? Tiene que ver, por ejemplo, en la zona de Tlajomulco, toda la zona del Zapote, que se va, muchas de esas aguas negras, aguas sin tratamiento, terminan en Las Pintas y luego la presa del Ahogado, el canal del Ahogado y finalmente el río Santiago, ¿no? La zona más contaminada, en donde la situación está más terrible, es la parte del Ahogado, del canal del Ahogado, y vive muchísima gente e incluso se están construyendo nuevos fraccionamientos ahí en los alrededores. Entonces, creo que es algo parecido a lo de la primavera en el sentido de que se están atacando ciertos elementos, pero no el tema de fondo. En este caso, pues se agradecen los 4,400 millones de pesos que no se ven en obras, en colectores que, digamos, las aguas negras, en lugar de llegar directo al cauce, pues se hace un colector, o sea, una alcantarilla grandota en donde ahí se recibe y eso se encausa hacia plantas de tratamiento. Pero eso es la contaminación de aguas domésticas. Todo lo industrial, Sigue sin. ¿qué pasa, no? Y eso es la contaminación más peligrosa y más grave, y a la que está expuesta la gente por solo vivir cerca del río Santiago, y no se están atendiendo esos Se problemas. supone que en teoría cada una de las industrias tiene regulaciones y deberían de tratar sus residuos antes de verterlos a cualquier cuerpo de agua, ¿no? Sí, pero son súper laxas. Hay, por ejemplo, sustancias que ni siquiera están consideradas en la norma y hay poquísima vigilancia, prácticamente es una autorregulación. Y O sea, gobierno estatal se lava las manos porque eso es federal. así es. Pero hay un montón de cosas que tú como autoridad local puedes hacer y no estás haciendo. Por ejemplo, documentar la contaminación de parte de una industria y poner las denuncias ante la autoridad correspondiente. Eso tiene digamos, todas las facultades, las autoridades locales para hacerlo y se hace muy poco. También el crecimiento, pues, ¿no? Va como en sentido contrario todo. El discurso es de, no, vamos a limpiar el río Santiago, pero al mismo tiempo sigues autorizando más fraccionamientos junto al río que, además de que van a contaminar porque muchos no tienen su planta de tratamiento y demás, estás llevando a vivir gente a un lugar en donde francamente su salud se va a ver expuesta. Ujú. Simplemente por vivir Por ahí vivir cerca. cerca hay riesgo de exposición a sustancias tóxicas. Entonces, no más crecimiento habitacional, crecimiento industrial. El gobernador va e inaugura parques industriales y luego al otro día se cuelga la medallita de todo lo que ha hecho para limpiar el río, pero pues del tema industrial no se ve nada. Es solamente esto, ¿no? También se está ampliando la planta de tratamiento del ahogado y es un dineral que, bueno, pues que finalmente se haga, aunque son inversiones fuertísimas, pero que solamente van a atacar una pequeña parte del problema y todo lo demás no se está viendo realmente atendiendo. Se ha cuestionado mucho en su plan, revivamos Río Santiago, revive Río Santiago, algo así que le dicen, digamos, propagandísticamente el gobierno del estado. Ya ni me acuerdo cómo se Casi de llama. pasadita nada más mencionan el tema de la contaminación de basureros. Y hay que recordar que Los Laureles, que era el más grande, no ha tenido la remediación necesaria para evitar que siga contaminando, aunque ya no llevan ahí basura. Sigue generando contaminación y la va a seguir generando por décadas mientras no se atienda ese tema, no se ha avanzado. Y Matatlán, que también es un tema súper irregular también. O sea, son dos basureros que están a menos de 1 kilómetro del río Santiago. Entonces, la contaminación es permanente y eso, ¿dónde está? ¿No? Esa inversión de 4,400, ¿dónde está? Vista reflejada en ese otro factor de contaminación. Y se van a la COP con este tipo de proyectos a anunciarlos por allá. Exactamente, ¿no? A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que esa es otra. Las consecuencias en la salud de la gente no están siendo del tamaño del problema. Se está haciendo por ahí un tamizaje, que es hacerles unas pruebas para detectar daño de renal. A niños. Pero solo a la población infantil, no al resto de la población y no al resto de padecimientos derivados de la contaminación, que no nada más es que te dé daño renal. Entonces, francamente, yo creo que está muy corto. Qué bueno que se haga, sí es necesario, pero tampoco es para aplaudirle. Hacen falta muchas cosas más y pues a la ciudadanía
pues no nos importa si no le van a dar aplausos o no se ven esas obras. Se tienen que hacer más allá de si te sirve o no políticamente. Claro. Hablabas de fraccionamientos, Pepe, y una de las notas que me llamó la atención esta semana es una que publica NTR. Por lo menos 20 dueños de casas en el fraccionamiento Hacienda Santa Fe en Tlajomulco de Zúñiga denunciaron en una manifestación el desalojo ilegal del que son víctimas. En esta nota se destacaba el caso de una mujer que fue desalojada. Ella dijo, estoy en proceso de divorcio y fue mi ex esposo el que dejó de pagar la casa. La cuestión es que nunca fui notificada, no se identificaron las personas que llegaron al domicilio y no me dejaron nada legal. Los vecinos ya me dejaron guardar cosas en sus casas, pero yo no tengo dónde pasar la noche, no tengo más familia, más amigos, ni a dónde ir. Dos supuestos licenciados, uno de nombre Aarón Sánchez, y policías municipales con mucha prepotencia llegaron a llevar a cabo este desalojo. Los vecinos acudieron a apoyar a la vecina, unos fueron amenazados y otro fue golpeado. La patrulla, al parecer, de policías municipales tenía la matrícula JW 14318. Pues es un caso que hay que conocer, ¿no? Pocos medios. Yo nada más lo vi en NTR, esta nota de Agustín del Castillo, y creo que es un caso a poner atención. Eh, pues finalmente estás dejando a la gente sin hogar por temas, pues me parece bastante cuestionables, que tendría que resolverse de otra forma que sacar a la gente a la calle y con lujo de violencia y la intervención de la policía municipal ahí de Tlajomulco. Ojalá que se revise, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos intervenga por ahí Ujú. y revisar si fue correcto el actuar de la policía de Tlajomulco, lo dudo mucho. Pues si estás golpeando vecinos, no creo que Sí, no, la entre verdad que ningún tipo de lo dudo corrección. bastante. Y pues el tema de la vivienda, que tenemos ahí algunos podcasts interesantes, Sí. que algunos episodios, ¿no? Que recomendamos ver sobre estos planes de repoblamiento y si realmente esa es la vía para solucionar el tema de la vivienda. Muchísimos de estos fraccionamientos, como Santa Fe, pues que se desarrollaron con pésima planeación y la gente se tiene que ir a vivir allá a la periferia con muchas deficiencias en los servicios públicos justo por el encarecimiento de la vivienda dentro de periférico, en la ciudad en donde ya están garantizados los servicios públicos. Y, y pues bueno, o sea, creo que este tipo de temas, independientemente de cómo es legalmente y específico estos casos de gente desalojada, en el fondo también tiene que ver con esa mala planeación del crecimiento de la ciudad, el encarecimiento de la vivienda. El incumplimiento del derecho a la vivienda. Así es. Oye, me llamaba mucho también la atención porque justo San Tlajomulco se ha destacado al inicio de este año y ya por mucho tiempo bueno, de los casos de personas desaparecidas y cómo se han encontrado muchas fosas en el municipio, incluso en fraccionamientos, ¿no? Entonces, fraccionamientos donde normalmente también grupos criminales han utilizado esos espacios para ir haciendo este tipo de, no sé cómo llamarle exactamente, pero bueno, construir fosas literalmente en esas casas y por otras argucias legales, tú estás corriendo a gente que vive, ¿no? Y que crea comunidad y que tiene, digamos, una dinámica de habitación en estas zonas, pues es como muy grave. Por un lado, toda la violencia que ya tienen y que se vive, y por otra, que estén expulsando habitantes. Claro. Habrá que revisar, obviamente, cada caso debe de tener sus especificaciones, pero pues grave, ¿no? Y me parece también como muy loable que hayan salido y hayan manifestado, porque también hay mucho miedo a las represalias que puedan ocurrir y a veces yo creo que también se puede sentir como que nadie los ve o los escucha, ¿no? Sí, pues se tiene que visibilizar el caso. Si hubo funcionarios públicos ahí involucrados que cometieron irregularidades, bueno, sancionarlo y darle alternativa a estas personas de parte del Estado en dónde van a vivir esas familias. No es nada más sacarlas de su hogar, Eso, ver. sino darles una alternativa viable. Pues ya decíamos, Pepe, el próximo jueves vamos a tener de invitada a Violeta Meléndez, periodista especializada en medio ambiente, bióloga, colaboradora del diario Mural. Y no sé si quieres hacer algún tema que tengamos que estar atentas esta semana.
Bueno, pues se vienen ya los incendios, lamentablemente, es estar al pendiente de ellos y pues en lo político electoral también se va a mover un montón con todo esto de la reforma que platicamos al inicio. Yo creo que ver el impacto a nivel local, también ver los aspirantes que están hacia el INE, cuántos son pues aquí locales que pudieran tener ahí algún impacto en su cambio. Entonces, pues estar atentos a esos dos temas de los que ya hablamos un poco aquí y que pues van a seguir dando mucho de qué hablar. Esperemos que los incendios no se repitan, ¿no? Que pues incluso tuvieron que suspender clases y demás, afectando Claro. a la población directamente en sus actividades y en su salud también. Pues también si tienen recomendaciones de temas, de alguna cosa que les gustaría que tocáramos, estamos abiertos a sus propuestas y les agradecemos mucho que califiquen este podcast, que lo compartan con sus amistades y que nos sigan escuchando. Muchas gracias. Gracias, Pepe, gracias por escucharnos. El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.